Hola, La, Hola, profe. hola, ¿cómo andas, Cristina? Ay, profe, tengo una gripe Oh, impresionante. Estoy re mal, me duele tanto la cabeza y la espalda. ay, qué feo. Sí, porque encima yo soy asmática. Pero no sabe, increíble estoy, ¿viste? Y pero tenés que cursar, no podés descansar, Cristina, es re tarde, metete en la cama. No, me acosté hoy toda la tarde porque no. Ya me estaba por ir al hospital porque me duele muchísimo la espalda, no sé. No sé, los huesos, no sé qué me duele, ¿viste? Pero Sí. sí, y siempre me agarra cada tanto, me agarra, ¿viste? Como así, pero mal me agarra. Pero después se me va, ¿viste? Pero así estoy más o menos, a veces estoy, si estoy 3, 4 días me tengo que ir al hospital, ¿viste? Y Porque a sí, veces me mejoro y hay veces que no, ¿viste? sí, hay que controlarse, porque a veces las gripes, viste, son medio fuertes y necesitas que te vea un médico. Sí, la verdad, pero bueno. Porque ayer ya falté y no quiero faltar mucho, ¿viste? Porque me Sí. pierdo la clase también. Bueno, fíjate, si te sentís mal, andate, ¿sí? Me voy a quedar un rato, profe. Dale. yo también me siento mal. ¿Empezó a circular la peste de nuevo por todas partes? No, pero dígame eso, vayas a acostar. Yo te puedo pedir que te quedes 15 minutos y después te vayas a acostar. Ay, Espera, Ya veo pero que hay coronita vos acá. leíste Bastín. Sí. ¿No es hermoso ese texto? ¿No es espectacular lo que él plantea? La verdad que no lo hola, conocía, profe. sinceramente, pero me pareció, bueno, algo abierto de mente. Algo totalmente nada que ver a lo que se viene presentando. De hecho, en algunas cosas las tuve que buscar porque digo, pero ¿cómo? No puede ser que esté planteando una cosa así, eh, cuando nada que ver, o por lo menos lo que se muestra, bueno, igual en general las historias de las épocas y todo están bastante dibujadas. Pero bueno, es otra visión distinta que me gustó. Una versión súper interesante. A mí el texto hasta incluso me A mí, por lo menos me parece gustó. ameno, como que lo vas leyendo así, porque te tira todo el tiempo cosas interesantes. Y ahora vamos a ver si el tema de la mirada que él tiene, que es muy particular, que bueno, ahora podremos un poco decir de dónde viene todo eso. Pero bueno, me alegra que lo hayas disfrutado porque para mí es uno de los textos, ya tantos historiadores del arte, llega un momento que digo, bueno, metamos, está bueno leer otra cosa Sí, que... no sé si la palabra es disfrutar, porque para disfrutar hay que sentarse y tomarse un tiempo y todo, pero la verdad que sí, me gustó, va, creo que entendí el punto de vista y me pareció Sí, bastante eh, lógico incluso. sí, o sea, su argumentación está muy bien, yo la compro. Sí, sí, a mí me parece muy, muy lógica, así que me gusta la lógica, así que me pareció, la verdad que sí, ¿por qué no? Porque siempre suelen como poner en el altar eh, próceres, gente o situaciones, y bueno, me gustó esa parte de por qué no. Bueno, genial. Para las que están llegando ahora, ¿cómo andan? Estábamos hablando de Hola, buenas noches, Bastín. profe. Quería Hola, saber profe. si a Hola a Florencia todos. también le había gustado mucho como a mí, que yo ya ayer confesé que tenía una predilección por Bastín, por los rusos en general, pero Bastín y, perdón, ¿leyeron los que hayan o las que hayan hecho o estén haciendo teoría literaria formalismo ruso? Sí. ¿Leyeron algo? Bueno, Algo leímos, Estamos profe. en eso. él estuvo en Algo contacto con los formalistas rusos y para mí, de los formalistas rusos, a quien amo con locura es a Víctor Shklovsky, no sé si lo tienen que leer o no. creo Ah, que sí, ahora, próximo es un viene. hit Lo de... for- leímos.
Ya lo Ya. leyeron a Víctor Shklovsky, bueno, lo quiero mucho, tiene un texto que se llama So o Cartas no de amor, que no es de teoría, es de un delirio de él. Es genial, todo lo que hicieron ahí, encima muertos de hambre, de frío, en el medio de la guerra, en las trincheras, cualquier cosa, y los chabones, nada, crearon la teoría literaria moderna, básicamente, ni más ni menos. Así que por eso, nada, amor por los rusos estos. Bien, Flor, ¿querés empezar tu exposición? Sí, no practiqué los minutos, no tengo ni idea lo que tardo, Bueno, más o menos la explicación, y no tengo ni idea tampoco cómo compartir. Me tienes que habilitar, ¿no? te tengo que habilitar, ahí te pongo. Listo, ahí deberías poder. A ver, porque para mejor está en inglés. A ver. ¿Vas a hacer la presentación en inglés toda? Hello. A ver, sería este. Ahí, Sí, se ve. se ve. A ver. Debería de poner, no sé si toco F5, ¿se sigue? Sí, sigue. Ok. Bueno, lo que me tocó explicar era la introducción de, voy a apagar acá, del libro de la cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento de Bakhtin. Básicamente lo que se hace acá en la introducción es plantear un problema. ¿Qué es esto de la cultura cómica popular? Que entiende que, digamos, que no fue muy estudiada, que no fue muy analizada, que los historiadores y los literarios, digamos, excluyeron estas manifestaciones culturales que eran valiosas en cuanto a lo que era un poco de contenido, por el significado que tenían, porque realmente existieron y no se mostraron tanto a lo largo de la historia. Por ser incluso hasta vista de una visión más moderna, o tal vez de algunas condiciones de las clases altas, de los burgueses y demás, y dejaron de lado esto de valorar lo que realmente eran este tipo de culturas. Entonces se entiende que esto causó un error en la interpretación de este tipo de culturas que realmente tenían una riqueza y algo, digamos, digno de estudio, incluso dice, porque tenían ese conjunto, digamos, de ideas y desde otro punto social también. A ver, si toco no se va. No, hasta ahora sigue igual. A ver ahí. Ahí cambió el slide. No sé si ustedes lo ven entero, pues yo no. No, nosotros lo vemos entero, yo lo veo entero, sí. Ah, bueno. Bueno, a pesar de esta dificultad, digamos, de estudio y análisis que tenía específicamente lo cómico y la risa, bueno, explica que tiene diferentes características y que son unas características que, ¿cómo decir?, son más específicas y distintas para la época. Entonces lo que hace el autor, bueno, esto me parece que es un poco lo que dije al principio, que los puntos, que esto hizo que restara la importancia, la falta de estudio que restara la importancia para que realmente tenían, digamos, ¿no? Entonces lo que hace es clasificarlas. Entonces las clasifica como rituales, estas formas de cultura, como rituales de los espectáculos populares, las obras, que son escritas y orales, y después el vocabulario.
son las tres que clasifica como más marcadas, digamos. En cuanto a lo que es los rituales, yo elegí dos, hace mención a varios, pero me parecieron como que los dos hacen, dan la idea de lo que quería dar, ¿no? Se cuenta ahí en esta introducción que si bien había fechas y fiestas específicas, estaba la contracara, incluso habla de este mundo paralelo, del oficial y del cotidiano, y sucedían durante toda la Edad Media estas fiestas, como por ejemplo la del asno, creo que había otra del bobo, creo que era también que se llamaba, o los carnavales. Las explico brevemente para tener una idea. La fiesta del asno, si bien tiene algún tono más religioso, porque es una festividad en donde se junta la gente en las plazas y peregrina durante días, inclusive hasta llegar a la iglesia. Llevan este asno, que lo disfrazan también inclusive de forma burlesca, grotesca, de colores y con telas y demás, pero lo hacen en contraposición a lo que es el Estado oficial. O sea, no en forma de queja, como una especie de queja o de reclamo burla. Lo mismo pasa con esto de los carnavales pasaba igual, eran festividades que eran autoconvocadas, no tenía intervención del Estado, donde la gente se juntaba en plazas, en las calles, autoconvocadas, y bueno, también esas fiestas duraban muchos días, incluso en algunas ciudades duraban meses, y tenían como esta doble, como este doble fin de, uno por un lado, la diversión, distraer al pueblo, no sé, de liberarse de tensiones diarias de la vida cotidiana, por un lado eso, y por el otro lado tenía esta parte de cuestionar instituciones, aristocracia, religión, y eso todo por medio de la gracia, de lo cómico, de lo gracioso, del humor irónico. Y bueno, en un momento decía que era una especie de obra gigantesca teatral, pero que bueno, que por supuesto no tenían actores, sino que justamente era la misma gente quien tomaba, digamos, el papel de actor en esas manifestaciones, queriendo decir que esto dejaba de ser una simple expresión artística, sino que realmente se convertía en una manifestación concreta de una forma de vida del hombre medieval. A ver. Bueno, entonces, me escucho eco. Entonces podemos dar ciertos rasgos que tienen estos eventos. Por ejemplo, esto, que no poseen ningún tipo de adoctrinamiento religioso, no tienen misticismo, ni tampoco ningún carácter mágico. Es decir, que simplemente plasma el otro lado, la voz popular, el pensamiento, los sentimientos de la gente, y demarca esto, que continuamente lo está nombrando el mundo paralelo, este mundo cotidiano, con el mundo oficial. También esto, bueno, era un poco lo que decía, lo del contraste de los mundos, cuando en realidad lo que era oficial, el Estado oficial, lo que
buscaba era todo justamente lo contrario, porque buscaba un orden, porque buscaba fortalecer el régimen vigente, las jerarquías, buscaba establecer algunas reglas y normas sociales, religiosas, todo como más formal. Entonces esto le daba como esta parte de paralelismo. También oficiaba como catarsis justamente por eso, porque la gente podía en esos eventos, podía expresarse libremente sin ser cuestionado, podía decir lo que quisiera a través de esto de la ironía y del humor, y bueno, también utilizaban esta risa como una herramienta canalizadora justamente para esto, para cuestionar estas exigencias o estos parámetros establecidos durante la época. Después, otra de las manifestaciones era por medio de las obras que podían ser orales o escritas. Tenían el mismo fondo porque era en el sentido de que era con una comicidad y con una ironía y con cuestionamientos, una especie de piquete actual, digamos, en forma de queja, de crítica. El estilo era lo mismo, solamente que en este caso era verbal, no en eventos, o escrito, ¿no? Y bueno, bueno, más o menos todo lo que dije, de acá lo más importante, porque si no repetiría lo mismo, pero lo más importante es que estaban estas dos producciones diferentes, que una era en forma oral, producida en los eventos, en estas manifestaciones más populares, y después tenías las escritas, que tenían otra producción más a nivel intelectual, ya con más preparación, que estaban producidas en universidades, monasterios y colegios. Bueno, y acá la última manifestación, que también está íntimamente relacionada con las dos primeras, porque el vocabulario es justamente la forma de transmitir, así que este vocabulario era transmitido durante esos eventos o por medio de los escritos, de las escrituras, y tenía un vocabulario familiar, decía, no familiar, aclaraba, creo que en algún momento, yo no sé si lo aclaraba ahí o yo lo leí, pero aclaraba que no era como un trato, como diríamos hoy, entre familias, sino que era familiar en el sentido de que era un poco más relajado, que era no tan formal, más tranqui, sin tantos Coloquial. formalismos. Claro, sin tantos formalismos. Pero a pesar de eso, en contenido lo que tenían eran insultos, blasfemias, injurias, este doble sentido, el humor irónico, y lo mismo que sucedía con el tema de los eventos, que también se marcaba en eso el distanciamiento entre lo oficial y lo cotidiano. Bueno, dije las tres y bueno, nada, recordar eso, que el planteamiento justamente era que consideraban que no estaban bien estudiados estos conceptos como una cultura realmente, y que eso daba otra visión también a lo que sucedía, más allá de lo contado
por la historia y anoté un concepto que incorpora también acá en la introducción, que es el realismo grotesco, para hablar sobre todo lo que es el lenguaje, pero me pareció como que todo tiene que ver con todo también, así que este lenguaje, yo lo busqué la definición, es como un lenguaje que se incorpora, grotesco, con intención de burlar, y dar este doble sentido irónico, y a lo que se refiere, digamos, con esto, es que al presentar el mundo de la Edad Media, desde una visión tan formal, y olvidando este tipo de manifestaciones, vocabulario, escrituras y estilos, eh, lo que quedaron como desterrados, lo desterraron, quedaron desterrados por querer justamente presentar una sociedad más idealista, utópica, perfecta, algo así. Entonces, como que tiene un sentido la extracción, digamos. Y ya estoy. Bueno, genial. ¿Y Muchas ahora qué hago? gracias. ¿Qué? ¿Qué hago? Saco el... Sí, sacalo de compartir pantalla, así seguimos nosotros. Bien, gracias por la presentación. Primero me gustaría ponerlos un poco en contexto de quién era Bakhtin, por qué lo amo y demás. Bakhtin entonces nace en 1895 y muere en 1975, o sea que fue muy longevo. Pero imaginen que todo esto encima en Rusia. Y si pensamos en el siglo XX en Rusia, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Revolución Rusa, Stalin, etcétera, etcétera, etcétera. Bakhtin entonces era historiador, era crítico literario y filósofo del lenguaje, básicamente. Por eso tiene esta mirada que la van a encontrar, si no han leído el texto, les pido que lo lean porque es espectacular. Tiene una mirada como muy certera y precisa, porque es especialista en estos temas. En un momento se acerca al formalismo ruso, él no pertenecía al formalismo ruso, tenía como su grupo, su propio grupo que se llamaba el Círculo de Bakhtin. En esa época se usaba mucho que se juntaban algunos escritores y filósofos y críticos literarios y armaban como sus círculos de pensamiento y de lectura. Y uno piensa, ¿no? Como estaban ahí en el medio de la guerra, la trinchera, el desastre, y los tipos igual se juntaban, ¿no? Yo me tengo que tomar 2 subtes y quedo de cama, y ellos estaban ahí, y encima hablaban de literatura, ¿no? Entonces, ya por ahí, para mí, respeto absoluto. Se acerca entonces en un momento con el formalismo, se los digo esto porque me han dicho que están leyendo, que han leído formalismo, entonces porque pueden pensar que hay relaciones entre lo que está planteando Bakhtin y lo que ustedes deben haber estudiado sobre formalismo ruso. Tiene un texto, Bakhtin también, que está buenísimo, que se llama Marxismo y Filosofía del Lenguaje, y claramente era de izquierda, ¿no? Pero digo, además de eso era marxista. El texto Marxismo y Filosofía del Lenguaje es súper interesante porque habla de cómo ciertas palabras y cómo el lenguaje en sí mismo está dentro del campo de la arena ideológica, y cómo los distintos sectores se disputan significados y palabras específicas en una disputa que es lingüística y política al mismo tiempo. Se puede pensar que Bakhtin también es como uno de los padres de la sociolingüística, que es esa rama de la lingüística que estudia de qué manera lo social está entrelazado con las producciones lingüísticas, ¿sí? Así que es súper interesante todo lo que él planteó sobre eso. Obviamente ya pasó un siglo y hay un montón de cosas que se escriben, pero se escriben en un punto sobre lo que él planteó. En relación a lo que dijo Florencia,
esto que ella leyó, lo que nosotros tenemos que leer, es la introducción a un texto de él, que se llama, como bien dijo, ¿no? La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, que está basado, que en realidad es un texto sobre el escritor francés Rabelais. O sea, en esta introducción, en la que ella dijo un montón de cosas y yo voy a decir otras tantas, es una introducción a un texto sobre un escritor. O sea, imagínense el caudal de información y de estudio que hay ahí adentro para que nosotros podamos leer la introducción y nos sirva para pensar la historia del Renacimiento, la historia del arte y la literatura, el lenguaje en el Renacimiento, aunque ni hayamos leído Rabelais, ni nos importe, ni lo vayamos a leer. Digo, Rabelais igual justamente era una figura, era un tipo que era médico, escritor, pedagogo, qué sé yo, esos hombres muy renacentistas, escribió Pantagruel y demás, no tengo particular interés, pero como alguien agarra a un autor y despliega todo esto, ¿no? Y no solo hace una lectura de ese autor, sino que hace una lectura específica de este tema que, como bien decía Florencia, estuvo abandonado por la crítica y los estudios literarios. ¿Qué le interesa de Rabelais justamente, y por eso escribe todo esto? El carácter, dice él, popular y radical, que se aleja de los cánones literarios que estaban funcionando hacia el siglo XVI. ¿Sí? Entonces, ya pensamos cuál es la ideología del autor y nos damos cuenta justamente que por qué un autor, o sea, justamente va a ser un autor de izquierda el que le va a importar qué cazzo pasaba con las clases populares en la Edad Media. El resto de la gente no les importa porque no les importa en general las clases populares en un punto o estudiar esa cultura. Digo, ahí es muy claro cómo uno puede ver la ideología del autor con su objeto de análisis, ¿no? O sea, justamente tenía que venir un Bakhtin para decir, che, escúchame, acá pasan cosas re interesantes. Y no solo eso, sino qué lectura va a ser de eso, ¿no? Porque uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con lo que él dice, pero digo, ¿desde dónde lo está leyendo? Entonces, el primer movimiento que hace Bakhtin es, que un poco lo dijo Florencia, no me está saliendo la palabra, perdón, pero ya estoy muy cansada, y ya me tomé un ibuprofeno porque me muero de dolor de cabeza, va a revalorizar, ahí está, va a revalorizar, no me sale esa palabra, entonces la cultura popular en este periodo de tiempo, y va a decir que está en sintonía con con una cultura popular. Él lo que va a decir es que hay una cultura popular que no ha sido estudiada, que él solo se va a dedicar a estudiarla, que es la de la Edad Media y la del Renacimiento, pero que él ve indicios de que ese pedacito que él está estudiando tiene relación con toda la serie, ¿sí?, de la cultura popular a través del tiempo. Y si digo la palabra serie y ustedes estudian formalismo, se dan cuenta que hay un punto de contacto, ¿no? Porque los formalistas son los que hablan de la serie literaria y cómo estudiar la literatura dentro de la literatura, y no necesariamente en relación a lo histórico, sino ver procesos y demás. No sé, ¿suena esto de lo que están viendo o no? O cualquiera. Para saber, porque si no, obvio, no están viendo eso del formalismo. ¿Qué están viendo el formalismo? No, fue un pantallazo, o sea, hicimos un cuadro que la profe explica, la queremos mucho, explica re bien, y es súper, o sea, ella sabe un montón y nos explica un montón, pero de eso que sabe, logramos apropiarnos del 10%, y ese 10% fue el famoso cuadro que hicimos, formalistas, y me olvidé lo otro, marxistas, ahí está. Ahí está. Y ¿Qué eso los fue, ponía en dos columnas distintas? claro, y nosotros veíamos que los formalistas se concentraban más, bueno, en las formas, ¿cómo se llama?, en los recursos estilísticos, Sí. y los marxistas tenían más este trasfondo quizás ¿Quiénes eran los social. marxistas? ¿Se acuerdan algún nombre? Me da curiosidad. No, pero nos acordamos que se veía reflejado en la literatura esta Estuvimos puja de leyendo poder. Trotsky. Pero, bueno, no digo nada. Bien, yo no haría esa distinción, para mí no existe. Y de hecho, el producto, la idea de Stranenie, que es como uno de los pilares de lo que propone el formalismo ruso, la sacan de un cuento de Trotsky, si no me equivoco, sobre un caballo que habla. Que En después fin. yo leí como que están todos en la misma, pero ella nos lo quiere ver por ver separado para que podamos diferenciar estas características, Sí. y después cuando lo veamos todos juntos no nos mareemos, me parece, no sé. ¿Van a seguir avanzando con eso entonces? Genial. Claro. Bien. Sí, no, de hecho No, ellos ya leían cerramos hasta... el tema de Trotsky y de los formalistas. ¿Ah, sí?
¿Lo cerramos? Sí, Nadie lo me avisó. cerramos con los poemas. Ah, nadie me avisó. Yo pensaba que seguíamos. Bueno, Bueno. genial. Entonces meto yo un poco de palabra en esto. Los formalistas entonces lo que hablan es de la serie literaria, y lo que proponen es que hay que estudiar la literatura, las obras literarias en sí mismas, que es lo que se llama una perspectiva inmanentista, es decir, de la obra en sí misma, y no tanto en relación como con lo histórico, lo psicológico, todo lo que se venía haciendo antes. No reniegan de la historia justamente, pero no va a ser lo que más les importe. Bakhtin, acá está haciendo un estudio que sí tiene que ver con la historia, pero sin embargo lo que él quiere ver es la serie de la cultura popular. Entonces se la agarra, crea un objeto de estudio, que es la cultura popular, en este periodo de tiempo, y la caracteriza, y no solo la caracteriza diciendo qué es, sino que la analiza en relación con las cuestiones que a él le interesa. Bien. Déjenme que acá tengo mis anotaciones para la clase, que las tuve que hacer dictando porque ya no podía ni escribir del cansancio que tenía. Bien. Entonces, Bakhtin, querido. Té de tilo, profe. Seguro ya tomas. ¿Para qué? ¿Para el cansancio? Porque a veces los dolores son tensionales a veces. Yo Sí, te sí, noto no. El dolor es de que estoy trabajando desde las 8 de la mañana sin parar, ese es el dolor. No hay por cabeza que eso, aguante 12 horas de tensión. trabajo, ¿no? Bien. Entonces, estoy viendo mis notas. Para no decir lo Hay que mismo. trabajar para vivir, profe. Sí, ojalá fuera así. Sí. Bien, entonces, están las tres categorías que ya explicó Florencia, ¿no? En las que él se va a referir. Pensemos metodológicamente cómo importa lo que él hace, ¿no? Esta cuestión de que agarra un objeto de estudio y lo empieza a clasificar, y dice, bueno, tenemos los festejos con los que habló, en especial el carnaval va a ser como lo más importante, sobre todo porque es una forma que llega hasta nuestros días, totalmente cambiada y todo lo que uno quiera, pero es una forma que nosotros reconocemos, y decimos que es un carnaval, sabemos exactamente de qué estamos hablando. Me parece interesante que además él señale que estas formas, las carnavalescas, eran especialmente importantes, estuvieron en toda Europa, pero especialmente en la parte latina de Europa, ¿no? Y nosotros que estamos en literatura española, como que también eso nos tendría que importar. Después va a decir, esperen que esto me complica la pantalla, bien. Habla sobre el nivel de, vos un poco lo mencionaste, ¿no? Como estas representaciones que se hacían en la plaza del pueblo y demás, que no eran teatro, pero eran teatro en algún punto, una cuestión por el estilo, y en realidad lo que él plantea es que es como un más allá del teatro, porque lo que está pasando ahí es la vida misma, ¿no? Cuando uno va a ver una obra de teatro, uno es espectador y ahí hay actores que están en un escenario o en algún lugar donde sea, y cuando la obra termina, eso finaliza, y es un texto que ya está pensado desde antes. Ahora bien, lo que él va a decir es que en estas fiestas populares, lo teatral era la gente justamente tomando otras posiciones o roles sociales entre la gente que se conocen. ¿Se entiende? Entonces el teatro es parte de la vida misma. Digo esto porque nosotros los que estamos en Española estamos viendo, ¿no?, la importancia del teatro en el barroco. Digo, son formas diferentes de pensar lo que vimos ayer sobre el barroco. Si Maraval nos habla de que en el teatro barroco español se habla de la ilusión de la vida como teatro y qué sé yo, y eso no sería claramente cultura popular, ¿no? Tendríamos que estar hablando de como una cultura más letrada en un punto, o como la querramos llamar. Acá el pueblo se hace de esa forma, la toma y la atraviesa en forma de vida.
tenemos que pensar, por ejemplo, que el carnaval no tiene un límite espacial, era en todo el pueblo se estaba dando el carnaval, sí tenía un límite de tiempo, era X cantidad de tiempo. Me parece genial un momento que dice que en algunos lugares había carnaval hasta 3 meses, en distintos momentos del año, si vos sumabas Sí, el 3 meses. carnaval, el carnaval y las otras fiestas, te va como un total de 3 meses al año que estaban de festichola. Me parece espectacular, y me parece también que por qué está señalando eso Bakhtin, ¿no? Como diciendo, bueno, Bakhtin ya escribe desde el siglo XX, donde la gente tiene un día o 2 descansos semanales, ¿no? Y está señalando esto, por suerte estaban 3 meses al año en una, pasándola bien. Y revirtiendo, que vos también lo dijiste, Florencia, como revirtiendo los roles sociales. El campesino se vestía de señor feudal, el señor feudal se hacía pasar por campesino, el hombre se vestía de mujer, la mujer de hombre, los viejos de jóvenes, ¿no? Había como todo un remover lo institucionalizado. Sí, Qué Perdón, linda, profe, la época. hermoso. Como dijiste en la clase anterior, el carnaval toda la vida. Sí, sería hermoso. Yo ya estoy para cualquier cosa. Así les digo. No no, llego. que incluso ahí nombraba a los payasos y a los bufones, Ujú. también haciendo como un contraste con esto, como diciendo, si bien servían para esto de la diversión, era también una burla. Las dos cosas, era como muy ambiguo. Sí, era una burla y era como vos dijiste, una válvula de escape, ¿no? Era como, Mm. bueno, cierto, dentro de sociedades muy rígidas en un punto, en ese momento se permitía que todo se trastocara y se diera vuelta, ¿no? Se habla como de la inversión, cuando se habla este texto. La abolición de las jerarquías, por ejemplo, ¿no? Y que esto vos también lo mencionaste en el lenguaje, qué usos del lenguaje estaban permitidos, y eso me parece muy interesante, también en relación a que nosotros somos docentes o vamos a ser docentes. Pensemos dos cuestiones. Primero, el uso del lenguaje lo relacionamos de nuevo con Española de ayer. Ustedes, Lucas y Antonella, habían hablado de el conceptismo y el culteranismo en el barroco, ¿no? Que hablamos como de un lenguaje como súper trabajado, y por un lado tenés las referencias cultas, y por el otro las cuestiones conceptuales y sesudas, y acá viene Bastina a decir, no, también me interesa estudiar este lenguaje, el de la gente puteándose, el de la gente hablando de genitales, ¿no? Que se tiran un eructo, que se tiran un pedo, digo, porque de eso es lo que él está hablando, básicamente, ¿no? Entonces, como tenemos las dos visiones, por un lado todo Calderón de la Barca y no sé qué, y lo que nos viene a decir Bakhtin al respecto. Hace también él dice que la risa del carnaval no se puede comparar con la sátira moderna, a la que nosotros estamos acostumbrados, porque en la risa del carnaval están todos incluidos, mientras que en la sátira el objeto que está siendo burlado está por fuera, ¿no? Entonces habla de que es como de comunidad el festejo del carnaval. Hay burlas, hay esto, hay el otro, pero todos están en esa, todos se están burlando, no hay nadie que se va a sentir ofendido o que va a decir, me hicieron bullying, imagínate, ¿no? Un señor feudal diciendo, me hicieron bullying, no, eso no pasaba, estaban todos diciendo cualquier barbaridad entre ellos. Bien. Déjenme que sigo bajando para no repetir lo que ya dijiste. Y me quería detener en la idea del realismo grotesco. Él acá entonces explica todo esto que acabamos de ver y va a decir, se está por cortar, entonces no voy a decir nada, cortamos y subimos, así no me quedo en el medio colgada, ¿vale? Bueno. Bueno.